Hoy vamos a hablar del aprendizaje social y de cómo el ser humano en el día a día va recibiendo una serie de informaciones del espacio donde se encuentra. Al mismo tiempo, en el proceso de aprendizaje, está fuertemente influenciado por sus condiciones, sus cualidades, sus capacidades propias. Y lógicamente la interacción con el medio ambiente le va a permitir aprender y aprehender con H de todo lo que está a su alrededor, de todos los estímulos que van a influenciar en él y que van a provocar una reacción y un aprendizaje constante, paso a paso. La teoría del aprendizaje que pone de relieve la capacidad de aprender observando a un modelo o recibiendo instrucciones sin la experiencia directa del sujeto. El hombre aprende por imitación, el ser humano aprende por observación. El ser humano va relacionándose con su medio y va a retener información, imágenes, símbolos, ejemplos de la realidad donde se encuentra. En este sentido, podemos ver al ser humano como un ente activo, siempre aprendiendo, siempre buscando nuevos elementos de referencia para ir acumulando dentro de su bagaje de información. Siempre vamos a referirnos a Bandura, que es el principal representante de la teoría del aprendizaje social, y nos presenta esta teoría que es la reciprocidad triádica del funcionamiento humano. Triádico, tres elementos que van a ser fundamentales en esta adquisición de conocimientos por parte del ser humano. Bandura establece su teoría de aprendizaje social, rebautizada más tarde como teoría cognitiva social, en base a dos elementos fundamentales que no podemos olvidar a la hora de hablar del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso en el cual el hombre se convierte en constructor de su propio conocimiento. La conducta humana es en su mayoría aprendida, no innata. La gran cantidad de actitudes que nosotros tenemos, la gran cantidad de comportamientos, de conocimientos que nos enriquecen como personalidades, los adquirimos de nuestro medio, del espacio donde nos encontramos. Muchas veces por la simple observación o posteriormente con la imitación de esos comportamientos que observamos. Gran parte del aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo en nuestra vida, lo vamos adquiriendo por asociación, relacionando una idea con otra, un concepto con otro, una actitud con otra. Y al mismo tiempo vamos creando símbolos, representaciones en nuestra mente que nos permiten guardar en la memoria esos aprendizajes. Bandura establece este concepto que es el que hoy nos llama la atención, la reciprocidad triádica del funcionamiento humano, y establece una relación recíproca entre tres elementos. Los factores personales, individuales, que marcan la personalidad de cada ser, de cada individuo, los elementos cognitivos relacionados con su pensamiento, con sus ideas, las emociones que el hombre tiene, su relación con el mundo, con las cosas, le va a permitir generar un comportamiento también de acuerdo al ambiente, al espacio donde este individuo se desarrolla. Y le va a permitir desarrollar conductas, comportamientos, actitudes, reacciones, respuestas a esa serie de estímulos que se encuentra en la sociedad. Este aprendizaje es el llamado aprendizaje social, donde nosotros vemos que estos tres factores son determinantes recíprocos. Uno y otro se va a vincular, uno y otro va a reaccionar frente al anterior y los tres en conjunto
van a determinar la actitud, la conducta, el comportamiento, la manera de responder a los estímulos de cada individuo. Estos tres componentes están interactuando constantemente porque en la sociedad desarrollamos una serie de acciones, una serie de comportamientos, una serie de actitudes que van a exigir de nosotros que esos tres elementos estén constantemente interactuando para poder responder, para poder reaccionar ante los estímulos ambientales. Estos tres componentes, uno y otro, se interrelacionan. Se puede aprender tanto por la observación como por la ejecución directa o también llamada vicaria a través de otra persona, terceras personas que influyen en el comportamiento humano. Y también la combinación de todos estos elementos nos llevan a adoptar determinados comportamientos, a asumir determinados conocimientos, a acumular determinada información. O sea, el ser humano tiene sus factores personales, su manera de ser, sus emociones, sus sentimientos, su propia personalidad, pero se desarrolla en un espacio físico, un espacio social, en un ambiente que va a influenciar en su manera de ser, en su manera de estar, en su forma de reaccionar. Y esa reacción, esas reacciones, esas respuestas ante ese medio es lo que va a determinar su conducta, su comportamiento, sus actitudes, su manera de ser y estar en un determinado espacio. Estos tres elementos nos van a dar la idea de que el aprendizaje nunca puede darse en un ambiente en el que la persona no se relacione con otras personas. Y vuelve aquí la famosa teoría de que el hombre es un ser eminentemente social. El hombre es un ser eminentemente colectivo, cultural. Necesita, precisa, es fundamental un ambiente social para que pueda desarrollar sus habilidades. Y aquí surge la teoría cognoscitiva social que tiene que ver con este aprendizaje constante que se da en la vida de las personas a través de la observación. Este proceso demuestra que la conducta de un individuo se modifica como resultado de la observación que hace de lo que acontece a su alrededor, de escuchar, de leer sobre la conducta de algún modelo, de algo que le inspira, de algo que le llama la atención, de algo que le sirve de espejo para su comportamiento. Este modelo a imitar es valorado positivamente por quien observa. En cuanto le da estatus, prestigio, es algo que puedo imitar y voy a quedar bien, me va a elevar, me va a desarrollar, me va a hacer ganar un determinado espacio en la sociedad. Y este tipo de modelos que se generan en la vida de las personas pueden ser reales, el padre, un tío, el profesor, etcétera, o pueden ser simbólicos, que son, puede ser una figura de la literatura, puede ser un superhéroe, etcétera. O sea, podemos crear también una representación de lo que puede ser el modelo que va a guiar, me va a guiar mi conducta o va a servir de base para yo adoptar determinados comportamientos. Y tenemos ejemplos prácticos en la vida cotidiana. Cuando nosotros vemos que un vecino robó y fue encarcelado, entonces nosotros vamos a decir, robar es malo porque si robo también podré ir a la cárcel como fue mi vecino. Entonces, en la vida diaria, nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros como personas, como seres sociales, diariamente estamos confrontándonos con una serie de situaciones que nos permiten crear una balanza para analizar hasta qué punto los actos pueden ser considerados buenos o pueden ser considerados malos, pueden ser actos admirables o pueden ser actos repudiables. Y vamos a aprobar y aplaudir algunos de esos actos y vamos a rechazar y vamos a denigrar algunos actos. Y esto también tiene que ver mucho con la capacidad
de discernimiento de las personas, la capacidad de entender, la capacidad de pesar las cosas, de medir, de interpretar lo que está bien y lo que está mal, en base a la escala de valores que tenga cada persona, ¿no? Y aquí vamos un poco al plano ético, al plano de la educación, de la formación en valores desde la casa, porque eso comienza antes de ir a la escuela. En la escuela se va a fortalecer o se va a complementar, pero va a depender mucho de la escala de valores que cada persona tiene, de esa, de esa lista de valores positivos y negativos que le va a permitir tener una clara dimensión de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, hay modelos diarios, ¿no? No solamente en la vida cotidiana, con los vecinos, con lo que vemos en nuestra realidad más cercana, sino que también vamos a ver, por ejemplo, las referencias en la televisión, en el cine, etcétera. Si nosotros, aquí tenemos otro ejemplo, en una telenovela vemos a una muchacha que es popular, que es famosa y es admirada porque es bonita, etcétera, habrá muchas muchachas que van a querer imitar a esa figura femenina, ¿no? Entonces, así se genera incluso las modas, incluso se generan los modelos que siguen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, sobre todo, muy influenciables por las redes sociales, por la moda, por lo que está en tendencia. Entonces, esto hace que verdaderamente esos modelos de conducta puedan traer eh, en sí, envuelvan en sí un modelo de comportamiento que puede ser que lo sigamos, o hay modelos también que pueden ir por aquello que rechazamos y puede ser un antimodelo, ¿no? Un antihéroe, vamos a decir. Entonces, esta influencia constante de la sociedad permite que a nivel personal cada individuo sea capaz de ir formándose, de ir creando sus conocimientos, sus ideas, sus pensamientos, su escala de valores conforme esa realidad que va identificando a su alrededor, que va observando y que va llenando su mundo de información a través de símbolos, a través de referencias, a través de ejemplos de vida que al fin y al cabo son parte de aquello que va formando, va educando, va encaminando a ese individuo en la sociedad. Este aprendizaje social va a relacionarse mucho con la capacidad de atención que nosotros podemos desarrollar en el día a día. Aquello que me llama la atención puede ir marcándose y puede ser retenido en mi mente. Yo puedo al mismo tiempo utilizar una serie de esos modelos que veo, no solamente para imitarlo desde el punto de vista intelectual, con ideas, con pensamientos, sino incluso comportamientos y actitudes físicas que voy a imitar, ¿no? Gestos, actitudes, posturas corporales, es decir, el código no verbal va a también ser motivo de imitación, y la motivación que nos pueda llevar a interpretar esos modelos como modelos a seguir o modelos a rechazar. Prestar atención y percibir aspectos relevantes del comportamiento de aquello que es considerado modelo nos va a ayudar a entender por qué determinados comportamientos de los niños, de los jóvenes, se evidencian y muchas veces marcan la personalidad. Vemos, por ejemplo, que imitan a una estrella de cine, que imitan a un cantante, que imitan el comportamiento de algún influencer, ahora que se utiliza mucho esa expresión, ¿no? Entonces, estos modelos pueden ser atractivos y por eso me llama la atención y por eso lo imito y voy a aprender y voy a adoptar determinadas actitudes, o también puedo rechazar algún tipo de actitud. Nosotros vamos a ver cómo Bandura señala que la atención del observador es fundamental para ir adoptando, imitando algunos comportamientos, o, en su defecto, rechazar otros comportamientos porque hago la interpretación de lo que estoy viendo y lo que estoy viendo no me gusta, y al no gustarme lo que estoy viendo no lo voy a reproducir, no lo voy a repetir y no lo voy a retener, no va a ser parte de algo que yo quiera aprender. La retención
nos va a permitir codificar, almacenar información en nuestra memoria de aquellos modelos de vida, aquellos modelos de comportamiento que pueden quedar en mi memoria y que pueden servir de orientación para mi comportamiento. Tenemos aquí dos ideas, una relacionada con las imágenes y otra relacionada con el comportamiento verbal o las representaciones verbales. Aquí aparece el tema de la comunicación, que es muy importante. Las imágenes son abstracciones, son conceptos, son ideas de acontecimientos que quedan en nuestra memoria. Y eso va a ser parte de lo que imaginamos, de todo un conjunto de elementos figurativos que quedan en nuestra mente y que eh, de ley obligatoriamente nos van a remitir, nos van a enviar a buscar el modelo en nuestra realidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una casa, si no conocemos una casa, no podemos imaginarnos lo que es una casa. Entonces aquí viene más o menos la idea de la teoría del lenguaje de Ferdinand de Saussure o de Peirce, que hablaban de que debe haber un significado y un significante, algo en lo que yo me guío, me observo y de ahí voy a sacar la idea. Entonces yo si no veo, si no hay esa referencia, no puedo crearme una idea en la mente. Entonces esas referencias son necesarias y son parte de la vida de todo ser humano y de esas referencias, de eso que vemos, de eso que observamos, vamos retirando conocimientos, ideas, pensamientos y lo guardamos en nuestra memoria. Así también las representaciones verbales como una codificación abstracta. Aquí ya vamos directo a lo que es el lenguaje y cómo las palabras representan siempre algo. Bandura dice que el aprendizaje más eficaz supone la traducción de sistemas de acción a sistemas verbales o a sistemas abreviados verbales. Es decir, todo lo que vemos tiene un nombre. Todo lo que vivimos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, le vamos a identificar con alguna palabra. Y el lenguaje nos va a permitir dar nombre a las emociones, dar nombre a lo que sentimos, dar nombre a lo que admiramos, ponerle un nombre a lo que despreciamos, a lo que no queremos. O sea, siempre en el aprendizaje social cobra una gran fuerza y tiene mucho peso la comunicación, el lenguaje. El lenguaje desde el punto de vista no verbal, como elementos que comunican también un gesto, una actitud, una manera de sentarse, un color, ¿no? El negro, luto, el amarillo, el verde, esperanza, el rojo, fiesta, etcétera. Y cómo todo eso va trayendo nuevas informaciones a nuestra cabeza y a nuestra memoria y vamos creando un mundo de símbolos, de ideas, de pensamientos, todo un bagaje de información en nuestra mente. Para Bandura y para muchos psicólogos, el tema de la comunicación es fundamental, el tema del lenguaje como un elemento fundamental en el aprendizaje, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, en el proceso de retención de conceptos. Todas las cosas que vemos tienen un nombre y al tener un nombre, con solo pronunciar ese nombre, ya a mi mente viene ese concepto, esa idea, ese objeto. Yo puedo estar hablando en este momento de una catedral y a mi mente viene la catedral. Ya es un símbolo que lo puedo retener. Y si digo la catedral tiene color plomo y es muy alta y tiene muchos vitrales, todas estas palabras que yo estoy utilizando para identificar esto que yo quiero representar y que no lo tengo aquí porque no lo estoy viendo, pero me remite y golpea y llama la atención a mi memoria para yo poder entonces mover mi cabeza, mover mi memoria y traer aquí a mi mente en este momento esa iglesia, catedral, toda ploma con una serie de vitrales de muchos colores. El lenguaje tiene esa magia y en el proceso de enseñanza-aprendizaje el lenguaje es fundamental. Nosotros guardamos información
con el lenguaje como un conjunto, como un sistema, un conjunto de signos que me permite a mí utilizarlo para poder remitir, enviar mi cabeza a esos elementos. Yo puedo decir en este momento, pensemos en una pelota de fútbol, blanca con negro. No la tengo aquí, pero todos tenemos esa referencia en la vida real, tenemos esa referencia en el ambiente, en el espacio donde hemos estado, y todos podemos este momento tener en nuestra cabeza la pelota de fútbol blanca con negro. Esta es la magia que nos permite el lenguaje, y es por eso que cuando se habla de cualquier teoría de aprendizaje, siempre el lenguaje humano, el lenguaje como sistema de signos, nos va a permitir remitirnos a una serie de conceptos, de ideas, de pensamientos, y al mismo tiempo también nos va a permitir almacenar en nuestra memoria todo lo que queramos almacenar. Yo puedo decir casa y ya tengo una casa en mi cabeza. Yo puedo decir una isla y tengo la idea de una isla en la cabeza. Yo puedo decir un caramelo, en este momento tengo la idea de un caramelo. Entonces, la magia del lenguaje en todo el proceso de enseñanza, aprendizaje, en todo el proceso de conocimiento de la realidad es fundamental. La reproducción motora ya tiene que ver fundamentalmente en convertir en acción la observación recordada, aquello que observé, cómo abrir un paraguas, por ejemplo, ¿no? Yo vi a alguien que lo hizo y yo tengo en mi cabeza cómo lo hizo y voy a reproducir con la motricidad, con mis manos, con mis movimientos, aquella acción. Entonces, lo que nos permite la reproducción motora es que aquello que aprendemos porque vimos o porque imitamos, o sea, porque observamos o imitamos, ya lo voy a hacer yo mismo. Aprender a escribir, por ejemplo, muchas veces las profesoras en la escuela primaria utilizan, ellas primero comienzan a escribir, luego le ponen el lápiz en la mano del niño, ella guía el movimiento y después lo deja solo y el niño solo va a reproducir el movimiento que la profesora le enseñó a hacer. Entonces, el movimiento nos va a permitir realizar una serie de acciones en base a aquello que yo vi y ahora yo lo voy también a hacer. Y habrá otra persona que me está observando. Yo antes era un observador, ahora soy un actor, estoy haciendo. Y luego, y es así, los papeles se intercambian, van cambiando en el momento en que vamos aprendiendo tantas cosas, porque primero observamos, después repetimos, primero vemos, pues imitamos. Cuando las niñas comienzan con 15 años, con 12 años, ya comienzan a maquillarse, es porque vieron a alguien maquillarse y después ellas comienzan a recordar esa imagen, esa representación de cómo era y lo comienzan a reproducir también ya utilizando los movimientos y llevando a la acción. Entonces, la fase donde el observador ejecuta las conductas que han sido modeladas, que han sido presentadas, que han sido vistas, observadas, tiene 4 pasos fundamentales, que es la organización cognitiva de la respuesta. Voy a pensar para reaccionar ante ese estímulo. Después voy a pasar al momento de la iniciación guiada centralmente, quiere decir mi cabeza me va a mandar a actuar, a hacer tal o cual cosa. Luego voy a observar lo que estoy haciendo para ver si está bien o si está mal. Y luego voy a relacionar eso con un concepto, ¿no? Con algo que ya pasa a ser parte de lo que yo conocí, de lo que yo quiero saber y de lo que yo quiero hacer. Al intentar esta traducción, la persona compara su propio desempeño con el recuerdo de aquello que vio. O sea, yo vi cómo se maquillaba, ahora yo me maquillo y comienzo a comparar. ¿Está bien? ¿Está mal? A tener la noción esta que yo les decía de la balanza, ¿no? Que me permite verificar si está bien o está mal el proceso de imitación que yo estoy haciendo en relación con eso que observé. Esto se denomina emparejamiento simbólico y de acción o emparejamiento simbolismo-acción, en base al cual la conducta finalmente se modifica. Siempre voy a observar, voy a repetir, voy a imitar y voy a adaptar
mi reacción de acuerdo a estos tres elementos que estábamos viendo hace un momento, que tienen que ver con mis capacidades propias, con el ambiente donde estoy y con la conducta o el comportamiento que voy a desarrollar. Este aprendizaje social debe estar siempre motivado para adoptar el comportamiento. No basta solo con observar, con almacenar información, con reproducir una conducta, sino que debe estar motivado por algo para que pase a ser un aprendizaje. Debe ser una respuesta ante un estímulo ambiental, un estímulo social. Y esta constante, eh, este constante estímulo, respuesta, va creando en mí conductas que voy repitiendo y que después pasarán a ser hábitos y después son hábitos que ya no son muy pensados, sino que son casi que espontáneos. Si al inicio yo veía cómo se maquilla y me maquillo y veo y sigo, a ver, llegará un momento en el que de tanto repetir, de tanto reproducir ese comportamiento, ya lo hago tan natural. Y por eso ustedes verán mujeres que van en los carros, por ejemplo, sin necesidad de verse un espejo, se hacen la línea en el ojo, se maquillan y tanto, porque ya lo hizo algo tan repetitivo que ya es algo muy espontáneo, ya no es difícil de hacer, ¿no? Entonces, la motivación que se da en la persona cuando aprende todo lo que aprende en sociedad puede venir de tres fuentes diferentes. Una, el reforzamiento externo, quiere decir, los otros van a impulsarme a esa actitud. El reforzamiento vicario, que es una tercera persona, yo lo hago, pero hay otra persona haciéndolo también. Y el autorrefuerzo, que es yo solo, ya voy repitiendo determinados comportamientos, actitudes, y van a ser, estas actitudes van a pasar a ser parte de mi día a día, de mis hábitos, de mi comportamiento y va a marcar incluso mi personalidad. Mi personalidad va a estar marcada por esas actitudes. Entonces, podemos decir que en el aprendizaje social es fundamental la atención, es fundamental la retención, la reproducción motora, repetir esas acciones después de haberlas observado, y la motivación, en el sentido de que siempre habrá una influencia externa a mí, luego habrá un autorrefuerzo, yo mismo asumo esa actitud y pasa a ser algo que lo hago ya espontáneamente. Y así es como el ser humano va a lo largo del tiempo adoptando comportamientos, sumando ideas, sumando actitudes, formando su carácter, formando su personalidad. Y por eso es que para nosotros en muchas ocasiones es muy fácil identificar, caracterizar, describir personas. Cuando nos dicen, ¿cómo es tal persona? Ah, él es serio, es buena gente, siempre está atento, quiere ayudar a las personas. Quiere decir, eso es lo que nos marcó. Esas son las características que han marcado la personalidad de esa persona, de ese individuo, valga decirlo, y eso es lo que lo marca. Si vemos a una persona siempre sonriente, siempre positiva, siempre optimista, etcétera, y yo le digo, a ver, descríbamela a esa persona, y usted me describe con esas características, quiere decir que esas son las características repetitivas que ya se han hecho hábito en esa persona y que son parte de su personalidad, de su conducta, de su accionar. Así es como nos vamos formando, así es como vamos construyendo nuestros hábitos, nuestra personalidad, nuestra manera de ser y de estar en sociedad. Y la influencia del medio ambiente es muy importante, la influencia del medio social es muy importante, la influencia de las personas adultas en la vida de los niños es muy importante porque son espejos donde nos estamos viendo y de donde estamos retirando conocimientos, estamos retirando ideas, estamos siendo influenciados diariamente. Y por eso es que es tan importante que las influencias sean positivas, ¿no? Cuando las influencias son positivas, el camino del aprendizaje también será positivo, pero cuando en un determinado espacio las influencias son todas negativas, hay una lucha interna desde el momento en que la persona comienza a reflexionar
y está bien o está mal y comienza esa lucha de contrarios, ¿no? Eh, ¿Qué hago, qué no hago, qué está bien, qué no está bien, qué reproduzco, qué conceptos, qué teorías, qué comportamientos voy a imitar y qué no debo, qué voy a rechazar? En todo esto, como les digo, hay siempre este fondo de valores, de la educación en valores, que nos permite trazar una línea de comportamiento que nos va a guiar y nos va a orientar para que todo este aprendizaje social verdaderamente tenga un buen término, ¿no? Que tengamos como meta la construcción de esa persona, de ese ser humano, de forma integral, de forma holística, quiere decir una persona en toda la expresión de la palabra.